Primero, o sea, ¿qué es Service Design? ¿Sí? Digamos que es la disciplina del diseño que se especializa justamente en la parte del servicio, en diseñar el servicio completo. ¿Sí? Cómo, digamos, el cliente entiende o conoce, se empapa e ingresa a utilizar el servicio, cómo lo adquiere, cómo lo usa y cómo se le brinda soporte, qué pasa si el servicio falla. Todo eso se diseña, todo eso se contempla y se diseña para ver qué ocurre justamente con el servicio, ¿sí? Ahora, pero Service Design, si bien es una disciplina, también, al igual que el UX, que seguramente lo han de haber escuchado, implica un skill, un people skill, que en este caso es la empatía. ¿Sí? Entonces, digamos que es empatía y procesos justamente. ¿Para qué? Para tener este resultado que son clientes satisfechos y empresas eficientes. ¿Por qué hablamos de que la empatía es importante? Porque te permite entender justamente qué siente o qué necesita el cliente paso a paso, tanto para adquirir tu producto como para utilizar el servicio en sí. Y también es ordenar u optimizar los procesos que tiene el producto o la empresa justamente para entregar correctamente el servicio. Y esto decanta en un muy buen resultado. Ahora, el Service Design tiene una herramienta muy poderosa, que en este caso es el Service Blueprint. Pero, ¿qué es eso exactamente, no? Porque tiene un nombre un poco peculiar y en inglés. En español no tiene una traducción literal, ¿no? Digamos que es como un mapa, como una radiografía que te permite ver básicamente tres cosas, entre muchas cosas en realidad, pero te permite ver tres cosas importantes, ¿sí? Todo lo que hace el cliente o el usuario justamente para adquirir tu servicio, todo lo que pasa por detrás, lo que el cliente no ve justamente, y justamente también pasa las acciones front stage. Todo lo que el cliente ve, puede tocar o puede interactuar, lo llamamos front stage. Y todo lo que el cliente no puede ver, todo lo que ocurre por detrás, lo vamos a llamar backstage. Entonces, básicamente podemos ver todas estas cosas, cómo las acciones del usuario se coordinan con las acciones de la empresa para brindar un buen servicio. Ahora lo vemos con un poquito más de detalle, justamente, con un caso de repente un poquito más cotidiano, más del día a día. ¿Qué pasa cuando pedimos, por ejemplo, una pizza? ¿Sí? Digamos, tenemos un cliente que ordena una pizza, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ve el cliente? El cliente, digamos, hace clic dentro de un aplicativo, puede ser Pedidos Ya, puede ser Rappi o cualquier otro aplicativo, y da clic en ordenar, ¿no? La app para ordenar la pizza, o en todo caso, hay una llamada de confirmación para el cliente y luego el cliente en algún punto ya recibe su pedido y puede interactuar con el repartidor, ¿no? Pero ¿qué es lo que no ve por detrás? Y son cosas que sí pasan, ¿no? ¿Qué pasa por detrás? Alguien recibe el pedido en la computadora o en el sistema y comienza a preparar el pedido, lo ordena, justamente le da check, digamos, en el sistema y se lo entrega al repartidor para que vaya justamente a la casa de esta persona, de este cliente, a entregar el pedido. Entonces, toda esa interacción entre el usuario y la empresa, con cosas que el cliente ve y cosas que el cliente no ve, conforman, por así decirlo, un blueprint. Por supuesto que tiene una forma un poco más corporativa de repente, pero esta es una forma muy cotidiana de repente de explicarlo. Y para ello, de repente, les quiero contar un caso real que me pasó a mí, que fue en una empresa en la que estuve trabajando en un periodo, digamos, durante la pandemia, un poco antes de pandemia y toda la pandemia. En el caso de Perú, estuve trabajando para esta empresa de telecomunicaciones y teníamos un producto que en este caso sufrió bastantes cosas por un tema crítico, que ahora les comienzo a detallar, ¿no? En este caso el producto tiene este nombre, Movistar Total, y les cuento, ya que es un caso completamente real. Teníamos 200.000 clientes confundidos y frustrados. ¿Por qué? Por un tema
de silos y egos, por así decirlo. Teníamos equipos desalineados dentro de la empresa, cada equipo con su agenda y no había una comunicación entre equipos. Teníamos sistemas bastante antiguos, más de 25 años, y no se iban a cambiar, y eran sistemas que no conversaban entre sí. Era un sistema que servía, digamos, para todo lo que era la parte mobile y otro sistema para lo que era la parte de hogar, ¿no? Para el internet de casa, para el cable y para el teléfono fijo, ¿no? El teléfono de hogar. Y otro sistema para lo que es el celular, el móvil y los megas y todo eso, ¿no? Y eran sistemas que no conversaban entre sí y generaba un caos. ¿Por qué? Porque Movistar Total, este producto, planteaba lo siguiente. Te decían de que si empaquetabas tus dos servicios, o sea, todos tus servicios hogar, ¿no? El cable, el teléfono, todo, lo empaquetabas junto con tu móvil, con tu celular, te hacían un descuento. Digamos, ¿no? Si por tus productos hogar pagabas 300 y por tu producto móvil pagabas 100, en total estabas pagando 400. ¿Sí? Si lo empaquetabas todo en un solo paquete, te hacían un descuento y pagabas, digamos, 300. ¿Ok? ¿Y qué otro detalle teníamos con esto? Que también teníamos un presupuesto limitado para con este producto, porque había que utilizar menos recursos para poder solucionar el problema que nos estaba causando. ¿Sí? Ahora, ¿qué más ocurría? Que al momento de empaquetar en los sistemas que no conversaban entre sí, ¿qué ocurría? Eh, Todos estos productos hogar, por así decirlo, tienen una fecha y un ciclo de facturación. ¿Sí? Digamos que el cable se paga el primero de todos los meses, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y el internet de casa se paga en las quincenas y el teléfono móvil se paga, no sé, pues en los días 20, por así decirlo. Si empaquetas todo, ahora ¿en qué fecha pagas todo? ¿Y qué precio? ¿No? Entonces, todo eso creaba confusión y mucho ruido en la cabeza del cliente. Y también, por supuesto, en los sistemas, porque no conversaban entre sí. ¿Cómo le iba a decir yo al sistema que se encargaba de la parte hogar de que ahora estaba todo junto, todo mezclado, y que iba a salir todo a un solo precio? De que ya no íbamos a cobrar solo sistemas de hogar o solo sistemas de móvil, sino que ahora vamos a cobrar solo todo en un solo pago. Eso estaba súper complicado y arruinaba la experiencia del cliente, porque esa duda que teníamos nosotros como empleados, para el cliente era peor, era una duda mucho más grande. ¿Qué encontrábamos en ese sentido para el cliente? Una confusión completa, porque en vez de recibir como ellos esperaban, ¿no? Si les estoy diciendo, ¿no? Que todo va a ser empaquetado en una sola cosa, esperaban un solo recibo y recibían 3 o 4 facturas en vez de un solo recibo como esperaban. Y recibían, incluso en el peor de los casos, recibían hasta 8 por duplicidad y un tema de corrección en las fechas de los ciclos de cobro, ¿no? En los ciclos de facturación. Desconexión, ¿por qué? Porque tenían diferentes touch points que daban información contradictoria. Encontraban un mensaje de texto que decía una información, iban a la tienda a hacer preguntas, le decían otra cosa, iban a la app, iban a la página web y no había una sola información concreta. Entonces, esto decanta en desconfianza, porque sentían que no se les estaba cumpliendo lo ofrecido y que no estábamos siendo claros. Por supuesto, esto decantaba en abandono. O sea, me confundes, me ofreces una sola cosa y no estás cumpliéndome, entonces me voy. Y eran clientes muy antiguos, eran clientes que tenían más de 10 años con la empresa y se iban. Eran clientes que pagaban puntual, eran muy efectivos y que a la empresa no le convenía perder, pero se iban. ¿Por qué? Porque no había claridad en este tema. Entonces, vamos a los números de repente, ¿no? Para ser un poquito más concretos. Teníamos de pronto, en el periodo justamente de agosto-noviembre de 2019, tuvimos un incremento de reclamos justamente por este tema, ¿no? De no entiendo mi facturación, un 25% más de lo normal en el incremento de los reclamos.
Esto se traducía en 6 millones de pérdidas mensuales. Y al momento de justamente ofrecerte este empaquetado, si queríamos traducirlo todo en los sistemas, hacerles entender a los sistemas de que ahora todo es empaquetado, por así decirlo, se creó una solución, pero esta solución hacía que esto funcionara después de 90 días. O sea, uno pedía el empaquetado hoy y recién de 90 días aparecía en el sistema como empaquetado por un tema de mezclar los ciclos, por un tema de cuadrar la información de las facturaciones y por un tema de que realmente los sistemas no conversaban entre sí. Entonces era crítico mover todo por detrás y por el lado del cliente, ¿no? Entonces, esto ya no era solamente un tema de producto, sino que era un problema que venía desde los sistemas y que generaba un problema grave en la experiencia del cliente, lo cual es sinceramente un problema grave del servicio. Entonces teníamos que iniciar una etapa de descubrimiento, pero ya, ¿no? Empezamos con el análisis de los reclamos, empezamos a hacer entrevistas, empezamos a hacer encuestas justamente y descubrimos que el 85% de todos los problemas que ellos descantaban, que todas las quejas que tenían, en realidad tenían que ver con problemas entre los sistemas, que los sistemas no conversaban. Y la mezcla, o sea, el empaquetamiento tampoco conversaba con el sistema de los bancos, con los stakeholders externos, porque ellos ya no sabían cómo pagar. O sea, si toda mi vida he pagado todo, o sea, hogar y móvil por separado, ahora ¿cómo voy a pagar? Porque yo normalmente la gente paga por la app del banco. Entonces, ¿ahora cómo voy a pagar todo en una sola cosa? ¿O cómo va a ser? Nadie me ha dicho nada, ¿no? Tenían dudas a montones y había que tomar decisiones. Como área de diseño, primero hicimos un mapeo inicial de toda la experiencia, ¿sí? Y luego se decidió hacer los arreglos de los sistemas manualmente, porque por un tema de presupuesto notamos de que si hacíamos todo, digamos, con un consulting externo, nos iba a salir como unos 8 o 9 millones de dólares y el ROI, o sea, la recuperación de ese dinero iba a demorar unos 3 o 4 años. Entonces la gerencia nos dijo como que van a tener que hacer todos los arreglos de los sistemas de forma manual. ¿Sí? Entonces, todo esto hizo que las áreas trabajaran de manera coordinada. Si recuerdan, al inicio yo dije que había toda una serie de silos. Esto obligó a que los silos se anulen. Entonces todos empezamos a trabajar con distintas áreas, ¿no? Trabajaba el área de marketing con, digamos, con TI, trabajaban con facturación, trabajaban con todas las áreas ya de manera mucho más coordinada y con foco al cliente. Fue una lección súper necesaria. Por parte de diseño, comenzamos a trabajar quick wins. ¿A qué me refiero? A, digamos, pequeños cambios que nos generen valor, alto valor. ¿Sí? Por ejemplo, lo primero que hicimos fue estandarizar toda la comunicación. Era lo más sencillo. Teníamos que explicarle al cliente qué estaba pasando y por qué estaban ocurriendo estas demoras, mientras TI y las demás áreas iban arreglando todo lo que tenían que arreglar por detrás y teníamos que garantizar este soporte de que todo iba a funcionar y de que el cliente no nos abandone, porque el abandono del cliente era más caro que adquirir un cliente nuevo, sobre todo si era un cliente antiguo, muchísimo más caro. Entonces creamos flujos alternativos justamente también para los sistemas, mapeamos journeys críticos, hicimos protocolos de comprobación de que todo estuviera funcionando en los distintos touch points y etcétera, ¿no? Hicimos incluso lo que les mencionaba hace un momento, un blueprint inicial, que entiendo de repente no se ve, todo lo rojo es lo crítico, y como ven, había muchas cosas críticas de distintas áreas, tanto de la parte de aquí, que sería lo que el cliente ve o hace, como lo que la parte de los sistemas. Pero ¿para qué nos sirvió justamente este blueprint? Porque nos permitía mapear todo el viaje del cliente versus los procesos internos. Identificamos quiebres críticos y priorizamos cambios con mayor impacto. Así de útil es en realidad un blueprint. Pero ¿qué pasó? Ocurrió esto de marzo de 2020, ¿no? Entendamos pandemia.
¿Qué pasó? El gobierno peruano nos dijo, bueno, la cuarentena es obligatoria, va a ser 4 semanas y no fue 4 semanas, fue mucho más, ¿no? Y durante este tiempo nadie estaba obligado a pagar los servicios, ¿no? Nadie pagaba ni luz, ni agua, ni teléfono, ni nada, ni cable, ni nada. Pero ¿esto qué significaba? Para la empresa significaba 180 millones en pérdidas generales. Entonces, la urgencia de esto, de arreglar el producto, ya se hacía no solo importante, sino más bien pasó a crítica y había que repriorizar todo lo que habíamos entendido. ¿Esto qué significaba? Que teníamos que replantear todas las soluciones. Mantuvimos, al final, seguir estandarizando las comunicaciones, pero había que crear una solución intermedia que favorezca al cliente como también a la empresa. Entonces vimos ese tema del pago único. Les había mencionado, ¿no? Que tenían el cliente en la cabeza esta duda de que, si ahora todo está empaquetado, ¿ahora cómo pago? Si toda mi vida he pagado pues el teléfono en una fecha, he pagado el cable en otra fecha, el internet en otra fecha, ¿ahora cómo pago todo esto, no? Bien, estandarizamos este tema, ¿no? Lo estandarizamos en el sentido de que creamos un solo producto, como se le había prometido al cliente, ahora sería solamente un solo pago, ¿no? ¿Qué ocurre? La ley peruana nos dice de que si estás empaquetando un producto, para la ley peruana sigue siendo productos separados, lo cual significa que no les puedes dar un recibo legalmente, un solo recibo legal, pero sí les puedes dar un solo resumen. Y acorde a la ley peruana también, el recibo tiene que ser con ciertos términos que para el usuario son técnicos. Sin embargo, el resumen puede ser amigable en un idioma de repente o en un lenguaje más normalizado, ¿no? Que el usuario puede entender. Entonces, en vez de un solo recibo, en realidad entregamos un solo resumen de pago, ¿sí? Indicándole cuánto es la deuda total de todo del empaquetado y dónde tiene que pagarlo y cómo tiene que pagar para hacerle la vida más fácil, ¿no? Y con un lenguaje mucho más amigable que el lenguaje técnico, que por obligación y por ley tiene el recibo legal de este tipo de industria, justamente, ¿no? Y claro, tuvimos que hacer una serie de pilotos para probar la solución. Y, por supuesto, como hubo pandemia, hubo gente que ya no tenía la misma capacidad económica y se otorgaron distintas facilidades de pago, ¿no? Distintas facilidades en distintos canales y en bancos. Entonces, si recuerdan, les había mostrado cómo era el blueprint inicial y el blueprint final, si se dan cuenta, ya es mucho más complejo, ¿no? Ya contiene las comunicaciones, todas las comunicaciones dadas en los distintos tiempos, los distintos pasos que da el cliente, los distintos sistemas con los que interactúa y los distintos sistemas con los que no interactúa, pero que igual existen y hacen cosas, ¿no? Si ven, este blueprint ya es mucho más complejo, es mucho más detallado y también es mucho más específico, porque ya nos permitía ver exactamente dónde iba cada cosa. O sea, si el usuario mandaba un mensaje de texto con un reclamo o con algo, ya sabíamos por dónde pasaba esto y por dónde iba a terminar. Ya teníamos todo mapeado. Ya era mucho más exacto y preciso y había orden. Y cuando hay orden, ganamos. La empresa gana y gana también el cliente. Como empresa, lo primero que ganamos fue claridad y organización. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué implementamos? Creamos estas soluciones digitales dentro de la app y de la web para las facilidades de pago justamente y realizamos 3 pilotos progresivos expandiendo el alcance para ver este tema del pago único. ¿Sí? Y optimizamos según los datos que obteníamos en cada fase. Pero ¿qué obteníamos en cada fase? Aquí les converso, ¿no? En el piloto uno, por ejemplo, obtuvimos 42% de recaudación, que era bastante más. La recaudación promedio era de un 30%. 42% era bastante, mucho más notable. Y claro, el NPS de esta empresa nunca ha sido muy alto, valgan verdades, pero en este caso subió un poquitito, ¿sí? Y lo probamos primero solo en la capital
y con 1000 clientes. Ya luego en el piloto 2 probamos con más clientes, bueno, con clientes de Lima y Callao, valgan verdades, la recaudación se mantuvo en el mismo nivel, lo mismo con el NPS, y al final en el piloto 3 ya subimos la cantidad de clientes, lo hicimos con la capital y también con provincias, la recaudación subió y claro, subió un poquito más también el NPS, lo cual nos quedaba claro de que esta solución sí nos iba a ayudar mucho. Tuvimos que conversar también con stakeholders como los bancos, ¿no? Porque la gente paga a través de los bancos, pero los bancos nos dijeron que para ellos, bueno, ellos tenían otras prioridades, además de este tema del pago único, ¿no? Entonces entraba en su backlog. ¿Qué hicimos nosotros para que esto no caiga en vacíos? Al final, en nuestros sistemas tuvimos que mover todo para que cuando alguien haga un pago a través de un aplicativo del banco, identifiquemos con su DNI, con lo que vendría a ser la cédula como en Ecuador, identificamos si es un cliente que tiene este servicio, ¿no? De Movistar Total, y si es así, consideramos que el pago que ha hecho va a la cuenta de todos los pagos, ¿no? Para que no haya mayor lío, ¿no? Justamente ya la solución al final, con el tema de los pagos, lo hicimos nosotros, ya que no podíamos contar con los bancos. Entonces, al final tuvimos que mover muchísimas cosas con muchas áreas dentro de la empresa para que esto funcione. Si hacemos, digamos, una comparativa entre un antes y después, si hablamos de las pérdidas, que antes eran 6 millones al mes, pasaron a ser 2,5 al mes. ¿Sí? Todavía teníamos pérdidas, pero ya se habían reducido bastante. Y todo indicaba que se iban a ir reduciendo paulatinamente. Reclamos bajaron muchísimo más, ¿no? Y la satisfacción justamente subió un poquito más, ¿no? Como un NPS ponderado, como un 7,2 de entre agosto de 2019 y noviembre de 2020. Digamos que sí hubo cambios favorables para, digamos, el producto. ¿Y qué otro impacto tuvimos con respecto a las personas? Claridad, porque ya entendían por fin qué es lo que estaban pagando. El producto lo entendieron ni bien se los ofrecían, pero no entendían cómo pagar ni qué beneficios traía y ya estaba mucho más claro. Entonces, si hay claridad, ya tienes la confianza de tu cliente. Entonces se recupera la marca. Y en ese sentido ya había simplicidad porque ya les habíamos mejorado todo lo que tenía que ver con el tema de los pagos y la simplicidad de información. Entonces, esto genera menos estrés justamente en el cliente. ¿Qué es lo que aprendimos nosotros? A que salir de los hilos fue justamente la verdadera solución para arreglar todo este tema, ¿no? Que la empatía con datos en realidad ayuda, ¿no? A tomar decisiones acertadas y que la resiliencia en crisis acelera la innovación, justamente, siempre y cuando tengas el mindset o la postura mental correcta. Y entonces, si hacemos una recapitulación de todo esto, ¿no? ¿Por qué es importante el service design? Porque transforma justamente, hace que problemas complejos se vuelvan simples, ¿no? Los simplifica, crea soluciones simples, ¿no? Y crea un valor tangible, algo que puedes medir en dinero, en tiempo, en confianza o en lo que sea. ¿Sí? Mejora las experiencias, ya sea de muchas personas, y construye empresas más humanas en ese sentido y al mismo tiempo también mucho más eficientes. Como reflexión final, diría que siempre hay una luz en el camino, justamente porque el Service Design nos permitió encontrarla gracias a todas las herramientas y a la metodología que seguimos, de utilizar blueprints, de evolucionar el blueprint, de permanecer en escucha con el cliente, de estar en trabajo continuo en distintas áreas, de ver cómo un área se relaciona con la otra. Y todo eso justamente nos llevó justamente a crear soluciones que sí tenían impacto.